ahí en la unidad de inteligencia. Tuve también una conversación con Santiago Nieto. Me reuní con el gabinete de los directores. Conversamos un poco, nos pusimos de acuerdo en lo que vamos a hacer mañana. Mañana haremos la primera reunión de análisis de la situación en la que se encuentra la unidad y a trabajar. A la espera de tu ratificación, ¿hablaste entonces ya con Santiago Nieto? Sí, claro, naturalmente, nos pusimos de acuerdo, se va a llevar a cabo. A partir de hoy ya empezaron los trámites de la famosa entrega-recepción, ¿no? Pero pues eso es un asunto que siempre se tiene que hacer y no tiene significación política. Mira, la unidad de inteligencia financiera es un instrumento que no sirvió exactamente para luchar contra la corrupción, aunque hizo algunos lances en el pasado y algunos otros muy indebidos también o muy cuestionados. Pero durante la actual administración, la unidad de inteligencia financiera se convirtió en otra cosa. Se fortaleció orgánicamente y en su funcionamiento con una línea totalmente diferente. El presidente asumió pues la dirección personal de la lucha contra la corrupción, dentro de la cual esta unidad cumple un papel. Naturalmente no es la única institución que está en esto. Está la Procuraduría, está la Función Pública, la Auditoría Superior, el mecanismo de fiscal, el procurador fiscal, etcétera, ¿no? La seguridad pública, la Guardia Nacional, en fin. Pues es un complejo que está alrededor de la lucha en contra del Estado corrupto y de sus derivaciones y consecuencias, entre otros, pues la crisis delincuencial que tiene el país, ¿no? Prevaleciendo el asunto de la boda. Aunque concuerdo, te insisto, con el presidente que si no fue escandaloso, sí fue imprudente. ¿Y por qué? Pues porque hay mucho más fondo. Esto no le hubiera costado el puesto a Santiago Nieto y creo que ninguno, Pepe, nos podemos llamar al engaño y que el presidente no hubiese sabido de antemano, 1, dónde iba a ser la boda, 2, quiénes iban a ser los invitados, 3, cuál iba a ser el menú, los arreglos florales, el tipo de música, etcétera. El presidente tiene que haber estado enterado de todo y cada una de las cosas que iban a pasar, no de las que pasaron, de las que iban a pasar, ¿sí? Así que yo creo que la verdad, la boda pues le vino como anillo al dedo, como él diría, pero por ahí no está el asunto. Para mí, el punto o los puntos principales están en otro ángulo. Primero que nada, Pepe, y ahorita me refiero a lo que dijo Pablo Gómez, este puesto de la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera, es un puesto de enorme desgaste. En cualquier país, si tú revisas este tipo de puestos, los funcionarios o funcionarias duran entre 1 y 3 años. ¿Por qué? Pues porque vas creando naturalmente, hagas bien o mal tu trabajo, muchos enemigos internos y externos. Esto es de la sociedad a la gente que persigues y pleitos, como sabemos lo que tenía Santiago Nieto con una gente como el fiscal Gertz Manero, al que pues Santiago Nieto le mandaba denuncias y simplemente no eran atendidas, ¿no? Se habla de otros, pero quedémonos con eso. ¿Cuál sería mi opinión sobre Santiago de Nieto? Mira, lo bueno es que creo que en este sexenio, en este gabinete, en este equipo de trabajo, el único que se ha tomado en serio la lucha contra la corrupción, se puede haber equivocado en muchas cosas y ahorita entramos a ellas, Pepe, pero prácticamente el único es Santiago Nieto. Lo malo, creo que Santiago Nieto se equivocó en haber tenido un perfil tan público. Un libro que yo escribí muy puntualmente, Pepe, como un
lo escribí contra la melancolía de la pandemia. Es un libro que para mí fue un antídoto contra el confinamiento, contra la opresión física y psicológica de tener que estar encerrados porque el mundo externo estaba lleno de la epidemia del coronavirus. Y lo escribí confinado en mi casa en esos días como una ventana hacia la intemperie y hacia la libertad. Y esa ventana fue la de mi juventud. Claro, exacto, pensaste en tu juventud también. Claro. Pensaste en recordar aquel México de los años 60 que se ha transformado. Y hablas mucho de hechos que ocurren en lo que tú denominas antes de la tormenta. Ahora me explicas qué significa la tormenta, por favor. Antes del terremoto. Antes del terremoto. Antes del terremoto, sí. El terremoto, claro, viviendo en la Ciudad de México, puedes estar pensando pues en el terremoto del año de 1957, que tiró el ángel de la independencia, o en el terremoto del año de 1984. Pero en realidad, el terremoto al que se refiere el narrador, irónicamente y burlándose mucho de la historia de sus propios amigos y de él mismo, es el terremoto muy terrible y muy efectivo y a veces muy poco sentido, salvo en la acumulación, el terremoto de envejecer, el terremoto de dejar de ser jóvenes, el terremoto de perder esa franja única de la vida que es ser joven, y de pronto un día despertarte y decir, la vida se fue, ya pasó el terremoto, de algún modo ya somos las ruinas del terremoto de haber envejecido. Bueno, contra esa melancolía también está escrito el libro. Contra la melancolía de envejecer, contra el terremoto de la vejez, hay por lo menos la alegría del recuerdo de la juventud, de los años en que la vida estaba abierta y era posible tomarla con pasión, con ingenuidad, con autonomía, con libertad y con riesgo. Y ese es el espíritu de este libro. Administración del presidente López Obrador. Y bueno, pues a Santiago Nieto se le olvidó esa boda de César Yáñez que tuvo consecuencias tan importantes para uno de los subordinados, como te digo, más leales de tantos años como era César Yáñez. Ahora, también se le olvidó, yo creo, a Santiago Nieto y a Carla Humphrey, que por el tipo de puestos que ellos ejercían, pues han dejado muchos enemigos en el camino, Pepe, muchos. Y esos enemigos se iban a enterar inevitablemente de esta boda. Ellos querían una boda discreta, pero por eso se fueron, entiendo, a Guatemala. Pero pues esos enemigos se iban a enterar y iban a hacer lo que hicieron, que es filtrar las fotos de la boda, la información de la boda, pues nada menos que al periódico que le causa más acidez estomacal al presidente cada día, que es el periódico Reforma. Entonces, bueno, también aquí cometieron Santiago Nieto y Carla Humphrey el error, te digo, de pues no valorar bien sus enemigos y la capacidad de sus enemigos de filtrar esa información. Y para acabarla de amolar, Pepe, pues vino el escándalo del avión privado de la secretaria de Turismo, que agarró el raid, agarró ahí el aventón que le dio el presidente, el dueño de el periódico El Universal. Y bueno, pues resulta que Juan Francisco Ilio Ortiz llevaba 5 sobres de $5,000 cada uno, $35,000 en efectivo. Entonces eso pues ya vino todavía más a complicar el asunto. Total es que se armó el escándalo mediático y cuando el lunes, ayer, se le preguntó al presidente qué opinaba de lo que había sucedido, pues fue muy claro que no le gustó nada. Habló de la moderación, de la austeridad, del ejemplo de Juárez, el presidente. Y yo en cuanto oí eso, Pepe, dije, híjole, Santiago Nieto tiene los días contados. Y ¿sabes qué, Pepe? Me equivoqué, porque no fueron días, fueron horas.